noches, Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús, a la gloria y honra de nuestro Padre y nuestro hermano Jesucristo. El tema de hoy es el bochorno cristiano, el bochorno en las congregaciones. Y cada día nos damos cuenta más de qué tan peligroso es jugar con las doctrinas de la ley del Señor, de las congregaciones. Jugar con eso es muy peligroso. Es tan peligroso que en la antigüedad y en el Nuevo Testamento, incluso en Apocalipsis, dice sinagogas de Satanás. Entonces quiere decir que no podemos tomar en vano la palabra del Señor, ni los compromisos que adquirimos cuando nos hacemos cristianos, y mucho menos pasar por encima de las cosas de las leyes del Señor. Voy a empezar leyendo 1 Corintios en el capítulo 5. A medida que voy leyendo, es mi costumbre, voy explicando de qué se trata el tema. Y dice así, primer versículo del capítulo 5. Es ya una voz pública, es decir, un chisme, de que entre vosotros se comete deshonestidades, y tales cuales no se oyen ni aún entre los gentiles, hasta llegar alguno a abusar de la mujer de su propio hermano. Eso está si mal no recuerdo, en Malaquías, donde se acostaban el padre, el papá y el hijo se acostaban con la mujer de servicio. Pero aquí está hablando, si estuviéramos en el mundo y no comprendiéramos lo que quiere decir el Señor aquí, pues creeríamos que es que están sucediendo actividad de incesto dentro de la congregación, entre los hermanos. Pero no es tal así, es peor aún. No es un incesto entre familiares, es un incesto, y valga la redundancia, porque al decir incesto ya sabemos que es relaciones dentro del hogar, sino del otro hogar. Fíjense que dice aquí, con la esposa por abusar. Abusar es obligar a la esposa a hacer algo que ella no quiere, que fue lo que pasó con los judíos y las sinagogas o la iglesia del Señor, que es por la misma razón por la que el Señor le dio carta de repudio. Cuando hablamos en este solo versículo, hablamos de lo delicado que es decir yo soy pastor, o decir yo soy cristiano, o decir yo tengo un ministerio para la gloria y honra del Señor, y sentirse más poderoso sin ver primero de quién estás abusando. De la mujer de tu padre. ¿Quién es? La congregación. Y la congregación no es el templo donde nos vamos a reunir, es de la iglesia del Señor. Se comete adulterio, se comete incesto incluso contra la esposa de tu padre, que es la iglesia del Señor, tomando jerarquías, mandando leyes, abusando de la autoridad que no tiene, pero dominado por el espíritu aquel que tomó a Judas, dejándose dominar por ese espíritu maligno. Bueno, muchos caen ahí. Una vez dijo alguien en una predicación que los espíritus tomaban el cargo dependiendo del rango que tuviera dentro de la casa, dentro de una empresa, dentro de un ministerio o una institución. Y es verdad, no es cualquier espíritu. Si cada espíritu tiene un rango, apartamos el espíritu que el Señor nos regaló y ponemos espíritus que no son nada bondadosos, hasta el punto de hacernos cometer abuso contra la mujer de nuestro Padre. Estoy hablando de la iglesia, de la esposa del Señor. Y con todos vosotros estáis hinchados de orgullo. Los han visto, ¿verdad? Con tremendas vestimentas, con tremendo léxico y con tremendo conocimiento que nadie. Yo no lo haría, contender con uno de ellos, porque a nivel de conocimiento teológico, bueno, imagínense, no le digo ni a los pies, pero la palabra también dice que le daré conocimiento y entendimiento a los niños del templo, si a los que no tenemos esos cargos, ni tampoco nos sentimos deseosos de tenerlo. Y no habéis al contrario entregado al llanto, para que fuese quitado de entre vosotros al que ha cometido tal maldad. Es decir, muchos se convierten en incestuosos también, porque aplauden, porque dan regalos, para no decir qué tipo de regalos, a alguien que está adulterando, es decir, que está cometiendo adulterio o ramerismo religioso dentro de su propia congregación. Pero ¿qué pasa? Que no existe un pastor que haga algo malo si no existe alguien que lo aplauda. No existe un ministro o dígase predicador, profeta o apóstol, si no hay alguien que lo aplauda. Entre estos están los casos de los ministerios, y sabemos a quiénes son dados.
y los dones es para todos. Pero bueno, ese tema ya lo he tratado. Por lo que a mí toca, dice Pablo aquí, y lo dice cualquiera que esté buscando la santidad y que esté buscando la verdad, por lo que a mí toca, no metiéndose en eso, si lo está haciendo, uno le dice, como dice la palabra. Si no hace caso, bueno, rindarle cuentas al Señor. Pero yo no estoy en la capacidad de juzgarlo, solo decir que está mal. Y hacer como hizo Pablo, se fue. Y así como hizo Jesús, se desapareció entre la multitud. ¿Por qué? Porque hay cosas que, como dice la palabra, no desperdicies tus perlas en los cochinos. Y perfectamente muy bien dicho está, gloria a Dios por eso también. O sea, por lo que a mí toca, aunque ausente, de ahí con el cuerpo más presente. Vuelvo y digo, ¿por qué le hace referencia al cuerpo? Porque el cuerpo es pecaminoso. Y si yo me dejo guiar por las cosas de los deseos de la carne, de mi cuerpo, pues voy a terminar entendiendo y justificando un adulterio. En este caso, un incesto contra el mismo padre mío. Si mi hermano se está acotando con mi propia madre, en cuestiones religiosas o cristianas, es así. Bendita sea la gloria de Dios. No lo hagamos, evitemos hacerlo. Y si lo estamos haciendo, reconozcamos que tenemos el misterio de la salvación, que es pedir perdón. Más presente en espíritu, ya él pronunciado como presente esta sentencia contra aquel que así pecó. Contra aquel que así pecó. Hermano, si lo van a sacar a patadas de la congregación, váyase feliz. No hay un solo mártir que haya sido visto por el Señor como injusto o como innecesario. Todo el martirio que uno pueda padecer dentro de la congregación es porque necesariamente tenemos que justificar a quién le sirve uno, a quién le servimos, a Jesucristo, no hay otro, no hay otro. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, bueno, aquí está, la misma Biblia lo está diciendo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, uniéndose con vosotros mi espíritu, con el poder que he recibido de nuestro Señor Jesús. Es mentira cuando alguien le dice, yo te voy a poner las manos y te voy a transmitir lo que el Señor me dio. No, la primera cosa que le da un hermano a otro es su amor, su palabra. No tiene que darle poder con la mano, ni poder poniéndolo en un escaño más alto. No es, mientras más humilde, más santidad. Mientras más niño sea, más cobijo del Señor tiene, porque el Señor sabe a quién le pone la carga y el Señor sabe a quién le debe reconocer en su corazón si tiene o no tiene la capacidad, o por qué lo hizo, por qué no lo hizo. Pero si vemos a alguien con tanto talento, ¿por qué pecas? ¿Por qué te acuestas con la mujer de tu propio padre? ¿Por qué lo sigues haciendo? Y hablo de esto para hombres y para mujeres que se abrogan autoridades que no las tienen y ponen penitencias, hermanos, que ni ellos mismos mueven con la punta de su dedo, dice la palabra. Sea ese que tal hizo entregado a Satanás. Sea ese que tal hizo entregado a Satanás. No todo el que se para en un púlpito y no todo el que dice que es cristiano le sirve al Señor. No todo es así. Por eso es que el Señor nos regala la bendición de no hacer como era en el Antiguo Testamento, que te condenaba al infierno directamente con la carpa y todo, con ropa y todo. Hoy en día tenemos el beneficio de tener gracia. Y la gracia es la que nos convierte en poder pedir. No importa, la lucha la tiene usted y la tengo yo. No tenemos que justificarnos con la debilidad de otro. Tenemos es que ponernos en fe, ponernos en amor y responder con mi propio testimonio cómo es que yo lo logro, para que otro sin vanidad diga, yo también lo puedo hacer, como dijo Pablo, como dijo este y como dijo el otro, que son de la antigüedad y lo hicieron. Pero a veces hacemos cosas como el mayordomo infiel. Son más fieles, mayordomo fiel, son más fieles los del mundo que nosotros, que tenemos un jefe mayor que es el Rey de Reyes, y a él no le somos fieles. Es lo que está diciendo en este momento, el acostarse con la esposa de su padre. Sea ese que tal hizo entregado a Satanás o apartado, es decir, condenado, para castigo de su cuerpo. Fíjense ustedes, para que con su propio cuerpo, y lo dice la palabra, que el que comete pecado o un delito paga con cárcel o con pena de muerte. ¿Pero cuál muerte? La muerte física, porque la muerte espiritual es la muerte a la que más se le debe temer. Y dice, y si que haga un intercambio de que su alma sea salva en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo hay 2 días que el Señor Jesucristo dice que va a venir. Y lo dice la palabra. Uno, Él ya vino en carne y se presentó a nosotros, pero viene en espíritu, a través del Espíritu Santo,
baja en una nube, que es la nube esa loca que nos tiene a toda la humanidad embobados, atontados en mentiras y engaños y en vicios. Y en esa nube también viene el Señor, ahorita y mañana, y siempre ha sido de que el Señor resucitó. Y ahí están los ejemplos que da cuando le apareció a los que iban en Emaús, y después le apareció a María y le apareció a los demás. Es decir, el Señor llega y va a seguir llegando, nunca va a dejar de llegar. Solamente llámalo con el corazón. Solamente ese es el misterio de la salvación. Tener deseo de ser salvo, y aunque peques, vuelve a pedir perdón. Y siente dolor en tu alma de que no lo quieres hacer, pero es una lucha. Esto no es cualquier cosa, es luchar la salvación. Entonces, en la venida de nuestro Señor. No tenéis pues motivo para gloriarlos. No hay todavía razón para sentirnos orgullosos y decir, yo soy tu papá, pídeme la bendición. Es decir, en el caso del pastorado, y eres hijo mío, ya va. No te abrogues títulos que no tienes, no violes la mujer de tu padre, porque si son tus hijos, te acostaste con la mujer de tu papá, entonces no son tus hijos, son hijos del incesto. Bendita sea la gloria y la honra de mi Señor. Qué orgulloso me siento yo de ser un cristiano humilde. Qué orgulloso me siento yo de ver tantas personas que no saben, que no entienden la palabra, y digo yo, bendito sea el Señor. Ahí mora el Señor. En esas personas mora la humildad del Señor, la pequeñez de la grandeza, es decir, la pequeñez de saber que es humilde, pero la grandeza de seguir amando a Cristo, de seguir buscando la salvación, la gloria de Dios. No tenéis pues motivo para gloriarnos. ¿No sabéis acaso que a un poco de levadura daña toda la masa? Hace que toda la masa crezca. Claro, eso lo vemos permanentemente. Vanidosos dentro de las congregaciones, vanidosos en los testigos de Jehová, vanidosos en los evangélicos libres que tienen. Dice, alguien un día me dijo, un pastor me preguntó que por qué estas iglesias libres tienen tantas personas. Y le expliqué, la Biblia lo dice. ¿De qué te sirve tener tantos hijos, esa congregación, si todos son pecadores? Uno que otro será salvo, dice la palabra. Bendito sea el Señor. Echad fuera la levadura añeja, esa que te gusta, la que más le gusta a la gente, la que te dice que tienes prosperidad. Y el hermano y mis hijos son, y comienzan a hablar de sus propias capacidades, de su papá y su mamá, pero no hablan de quien tienen que hablar, del sacrificio que tenemos que correr todos los que estamos en el Evangelio. Y nunca se les olvide, el sacrificio empieza dentro de la congregación. Para que seáis una masa enteramente nueva, como que sois panes puros. Ahí no tenemos que comernos el cuerpo de Cristo, no el pan que se hace perjudicialmente en la famosa cena. Eso no existe. El pan, que la cena que el Señor nos habla, la comida del Señor, es su propia palabra, es el pan del Señor. Ese es un pan puro. La sangre de Cristo es el sacrificio que dio Cristo con la gente del mundo, en este caso los fariseos, y es el sacrificio que hace usted y usted y usted cuando la critican, cuando le dicen que está loca, cuando está loco, o le dicen que tal. Bueno, ahí está la sangre del Señor. No es esa que dan en los templos. Eso es catolicismo puro y sin levadura. Porque Jesucristo, que es nuestro Cordero Pascual, cuando dice Pascual se refiere a Navidad, o lo que nosotros llamamos Navidad. No existe la Navidad. No existe la Navidad. Cada quien que nace en Cristo, ahí está el pesebre, el corazón. Los tres reyes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿En qué? En Cristo Jesús, que usted recibió, nació en su corazón. El Señor nace nuevamente en usted y usted mismo resucita en el Señor. Esa es toda la Navidad. ¿Cuál es el misterio que hay aquí? ¿Qué es lo que no se entiende de la Navidad? La Navidad fue el día que usted nació, pudo ser en diciembre, en febrero, en julio, en abril, a medianoche. Ahí es la Navidad de cada ser humano. Y eso lo entendí yo a través de la Biblia y el sentir que el Señor pone en nuestros corazones. Pascual ha sido inmolado por nosotros, por nosotros, por nosotros. Nosotros somos necesariamente el testimonio del Señor. Y el Señor es necesariamente el testimonio nuestro. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué ponemos a idolatría? En la de anoche yo hablé sobre la idolatría, el catolicismo y los evangélicos y todo este tipo de denominaciones cristianas que hay. Es lo mismo, son lo mismo. Por tanto, celebramos la fiesta. ¿Escucharon? Entonces, ¿cuándo es la Navidad? Cuando yo nazco en Cristo y Cristo nace en nosotros. El día que sea un día de cumpleaños, que tampoco lo celebro, porque lo entendí en la palabra, porque los dos únicos cumpleaños hablan es de muerte. Entonces no se celebran, Jesús nunca cumplió años.
ni los apóstoles, ni ninguno. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hacer fiestas paganas como del Cordero? No, no es verdad, es pecado. O el convite pascual, otra vez vuelve a hablar de la Navidad. No es Navidad, no es el tiempo de regocijo, de lo que nosotros llamamos el sábado, ese sábado que ponen de reposo. Es Cristo Jesús, no hay más sábados. Que lo celebremos con oraciones y digamos, bueno, puede ser un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, que lo agarramos para eso específicamente. ¿Sí me entienden? Porque ya no vivimos bajo el yugo de la ley, vivimos bajo el yugo de la gracia, que es ley, pero con gracia, sí, con gusto, con amor, con deseo, con pasión, con muchas ganas. No con la levadura añeja, ni con la levadura de malicia, lo está explicando perfectamente. Gloria a Dios el que lo entienda, bendito sea el Señor, que lo siga bendiciendo, hermana y hermano. Y de corrupción, ya sabemos cuál es la corrupción de los templos, ¿verdad? El elegir ministros que son familiares, o primos, o hermanos, o que aportan mucho comisión de diezmo. Entonces compra el título o hizo un curso con alguien que también hay que promocionarlo para que la gente siga estudiando en teología. Entonces ahí está, lo está diciendo la palabra, que hay unos que no lo entienden, bendito sea el Señor. Por alguna razón el Señor no le hace entendimiento, porque vuelvo y repito, a veces es mejor permanecer en la inocencia. Sino con los panes hacimos de la sinceridad y la verdad. Ahí está la cena. ¿O hace falta que lo explique de otra manera? No creo. Os tengo escrito en una carta, no tratéis con los deshonestos, porque por omisión te haces pecador, por acción te haces pecador, por palabra te haces pecador, por pensamiento te haces pecador. Entonces, tratemos de cuidar y de irnos limpiando, aunque sea poco a poco, pero irnos limpiando. Claro está que no entiendo decir con los deshonestos de este mundo. ¿Está escuchando? Claro está, no lo estoy diciendo por los deshonestos de este mundo. Está hablando de los deshonestos de las congregaciones. Desde el que limpia, desde el que cuida la puerta, hasta el que está allá arriba, que se cree presidente, que es el que nombra ministro. Porque el pastor que tiene el quinto lugar se pone en primero. Sí, le da la vuelta como Satanás a la cuestión. Y el primero es el apóstol, el segundo es el profeta, tercero maestro de la palabra, el cuarto el predicador, el quinto es el pastor y el sexto son los ancianos, no ancianas, ancianos. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. O con los avarientos, o con los avarientos que maldicen y le dicen groserías, que son como cochinos, porque yo lo he escuchado, que son como cochinos, que se van porque dejaron a su papá y no dieron el diezmo. Están robando al Señor. Está hablando perfectamente claro la Biblia. Ni siquiera lo estoy diciendo yo. Yo solamente estoy interpretando lo que el Señor me enseñó a hacer, interpretar la Biblia y a convertirme en lo que soy, un luchador, un obrero más del Señor. O con los que viven de rapiña. ¿No dice la palabra que las aves de rapiña son desde una lechuza hasta un águila? Que todo lo que ven desde arriba a ver qué agarran para llevárselo. No, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo del mundo y las congregaciones? Es peor el pecado de las congregaciones que el del mundo. Porque ellos juran que están siendo salvos y que tienen un poder de autoperdón, como que si fueran Dios, porque ya tuvieron incesto con la esposa del Señor. Ahora ellos creen que ellos son el Señor también. ¿Quiénes son? Anticristos. Son con corazones, lo acabo de leer aquí mismo, de Satanás. O con las idolatrías, o los idólatras que ponen por encima de Dios a muchas cosas, bueno, ustedes ya saben, a personas incluso que tienen millones de seguidores. De otra suerte era menester que os salieseis de este mundo. Era necesario que saliéramos del mundo y entendiéramos la palabra. Mire, aquellos hermanos que están en su casa y hablan del Señor y escuchan música cristiana todo el día, pero no pueden ir porque trabajan, porque son policías, porque son enfermeras, porque son X. Son menos cristianos que el que va a la congregación todos los días. Eso es una mentira del diablo. Y es una mentira del hombre para seguir perjudicando a su propio hermano. Te comerás el brazo de tu hermano, dice la palabra. Sí, es verdad. Se comen a su propio hermano con malicia. Lo estoy leyendo aquí. Entonces, un policía no puede ser policía porque tiene que enfrentar a los delincuentes con la pistola. Y no dice la palabra, que la misma palabra dice que el que peca tiene que pecar o con cárcel o con muerte. Es decir, no era lo que hacía Pablo. No sé, no se puede trabajar entonces.
Bendito sea el Señor. Entonces yo ya como los curas lo excomulgan, que ya no puede ser cristiano. No es catolicismo puro dentro de las congregaciones. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué seguimos luchando contra el Señor? La pelea no es con hombres, la pelea es contra Dios. Querramos o no querramos, estamos pecando. Cuando os escribí que no tratéis con tales sujetos, hablando de hombres, y no se refiere a mujeres, porque la palabra también habla de mujeres, porque el que debe ser cabeza de una congregación es para la gloria y honra de mi Señor. Entonces, yo no puedo contradecir lo que dice la Biblia, agradarle a las personas o agradarle a los hermanos. Tengo que decirle a lo que yo interpreto y lo que dice la palabra, sea antigua, sea nueva, o sea hebrea, o sea judío etíope, o sea griega, pero es la Biblia del Señor, es la palabra, y el sentimiento que el Señor pone en uno te da discernimiento, gloria a Dios. Quise decir que si aquel que es el del número de vuestros hermanos es deshonesto, o avariento, o idólatra, o maldiciente, o borracho. El borracho no es porque simplemente toma, es porque se emborracha, se embriaga con las cosas del Señor. Se la toma tan mal tomada el vino del Señor, que hasta se emborracha con él y siente placer. Es un adúltero. O vive de rapiña, con este tal ni tomar bocado. Cuando habla la palabra de bocado, no es, vuelvo y repito, no es comida, es el bocado del Señor, porque Él va a transformar una comida sin levadura, le va a poner levadura. Pues ¿cómo podría yo meterme en juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿Cómo podría meterme yo en juzgar a los que están fuera de la congregación? Entonces quiere decir que esta palabra, evidentemente, es para los que estamos dentro de la iglesia del Señor, que no es la congregación, vuelvo y repito, la congregación es un lugar de rapiña, pero la iglesia del Señor es todo el mundo que practica y ama y quiere y anda buscando de la manera que sea al Rey de Reyes, al Salvador, al que dio la vida por nosotros. No son los que están dentro de ella, ahí va la pregunta, y no son los que están dentro de ella a quienes tenéis derecho de juzgar. Dios libre, yo lo he vivido desde que empecé el Evangelio, pero me siento orgulloso y feliz que la palabra me diga, me respalda, que Dios mismo me diga a través de la palabra que me respalda, que te juzgue. Bendito sea el Señor, quienes tenéis derecho a juzgar, lo está diciendo la Biblia. A los que afuera Dios los juzgará, vosotros empero apartar de ese mal hombre de vuestra compañía. Dime con quién anda y te diré quién eres. Yo voy a leer la palabra como yo venía del trabajo y pidiéndole palabra al Señor hoy, porque he dicho palabra y el trabajo y en cualquier lugar pues yo hablo de la palabra, pero la gloria es del Señor. Voy a leerles Juan capítulo 13 hasta donde el Señor me lo permita, porque los tres capítulos que el Señor me dio, casualmente, no es casualidad, el Señor es un Dios de acción, de obra, pues tratan el mismo tema. ¿Qué es lo que dice en capítulo 13 de Juan? Víspera del día solemne de la Pascua, otra vez la Navidad. No es la Pascua de diciembre, ni de agosto, ni de febrero. Vuelvo y digo, vivimos ya bajo la gracia. Sabiendo Jesús que era llegada la hora de su tránsito de este mundo al Padre, aquí confirma el Señor que Él es Dios. Como hubiese amado a los suyos que vivían en el mundo, los amó hasta el fin. A los suyos, Él amó a los suyos. Te está hablando de los israelitas o de los judíos. Él los amó. De hecho, las 3 veces que el Señor lloró fue por un amigo, por los apóstoles que tenían un corazón humano, pues, y no velaron ni siquiera una hora, pudieron orar. Y cuando llegó a Jerusalén, Jerusalén y volvió a llorar, porque sabía que el pueblo que él la debía defender, que él le entregó todo desde el principio del mundo, traiciona al Señor y se convierte en servidores de Satanás y sirven al anticristo, sacrifican niños y todavía lo siguen haciendo. Son prácticas muy antiguas que lo hacen porque tomaron prácticas ajenas a las cosas del Señor. Ejemplo, si yo soy de Perú, o soy de Venezuela, o soy de Panamá, y mis costumbres son de aquí, y viene un puertorriqueño a decirme, oye chico, pero mira, esta es la, así dice el Señor. Ah, pero como dice la palabra, que nadie es profeta en su propia tierra, le voy a creer al puertorriqueño, o al que está en Kansas City mandándome un mensaje, sabiendo que ya está la gran ramera. ¿Por qué no indago? ¿Por qué no indago? ¿Por qué no leo este libro? Aquí nadie me va a cobrar por leerlo. Bendito sea el Señor. Yo me alegro mucho, para la gloria y honra de mi Señor. Me alegro mucho de haber aprendido a leer la palabra. No soy estudiado, no tengo grandes títulos, no los tengo.
pero tengo un cargo que es el más importante del mundo: servirle a Dios, servirle a Cristo Jesús, obedecerle a Cristo Jesús, con mis defectos porque los tengo, como los tiene cualquiera, y eso no me da derecho a mí a montarme en los defectos de otros para justificar los míos. Eso lo dice la palabra. Así, acabada la cena, cuando ya el diablo había sugerido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, el designio de entregarle. El diablo sugiere a través de alguien o a través de tus propias emociones, pero eres tú, soy yo el que decido si lo hago o no lo hago. En el libre albedrío yo tengo esa capacidad. No todo lo hace el Señor. Yo tengo que tener un corazón abocado a las cosas del Señor y admitir que no soy perfecto ni que nunca lo voy a hacer, porque el único bueno es Dios. Y el único santo que como carne que vino a este mundo es Jesús. Y mire, que hay un hombre tan santo como Juan el Bautista, que hasta en política se metió, pero eso es otro tema que esto ya lo toco, porque la política sí está en la Biblia. Claro, no es que seamos partidarios de un partido político, es que tenemos que afligirnos a las leyes. La política es eso, el bienestar de la sociedad, con leyes, con normas, estatutos y así sucesivamente. Tenemos que regirnos como ciudadanos. No, porque el Señor me dice, no, el Señor te dice que cumpla, no que no cumpla. Porque así como le cumples al mundo y a las leyes del mundo, se nota que también le cumples al Señor. Ahora, el que no hace eso, ni le cumple al Señor, ni le cumple al mundo. Jesús que sabía que el Padre le había puesto todas las cosas en sus manos y que como era venido de Dios, a Dios volvía. Nosotros cuando nacemos, venimos de Dios. Cuando nacemos no en el vientre de la madre que nos da luz, sino en el vientre cuando tú aceptas en tu corazón a Cristo. Así tú te solos en el cuarto. Tú no tienes que hacer eso público. Tú lo aceptaste. No tienes necesariamente que levantarle la mano 80 personas. Tú puedes hacerlo solo y levantar la mano y decir: Señor Jesucristo, no te conozco. Solo sé de ti por referencia. Pero siento en mi necesidad, no solamente necesidad de salud económica, sino en mi necesidad como ser humano, siento que yo debo seguirte a ti. Enséñame a ser tu hijo. Guíame por el camino correcto y en lo que me equivoque, perdóname. Y ayúdame, levántame con tu poderosa mano y manténme de pie. No me hagas caer en vergüenza ni burla de nadie. Y el que lo haga, hazme sentir el poder de la fuerza que tengo para soportarlo, porque me gozo en ti y tú te gozas en mí. Eso es todo. Eso es todo lo que tienes que hacer. No tienes que ir a una congregación.